Es más, el mismo Estado, digamos, sostenía los festejos. Entonces estaba la misa, estaba el Te Deum, estaba la banda, el desfile militar. O sea, eran realmente fiestas que, bueno, ya que no podemos hacerlo este 25 de mayo y ya que hace años que no lo vivimos de esta manera o no se puede vivir de esta manera, pidamos a la Virgen de Luján, nosotros los argentinos, que eso pueda volver y nosotros poner nuestro granito de arena para que eso pueda volver a ser así, ¿no? Poder festejar nuestras fiestas patrias con mucho orgullo y poder llenar de banderas argentinas nuestras calles. Bueno, vamos a dar comienzo entonces al vivo del día de hoy, el segundo vivo de Casa de Oro Familia. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Hoy vamos a hablar del 25 de mayo, en esta semana de mayo, preparándonos para la fiesta patria. Tenemos como invitada hoy a Sofía González de Regina Historia. Ya la estoy invitando. Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cintia? ¿Todo bien? Bien, me retrasé un poquito, pero acá estoy. No, tranqui, te mandé un mensaje porque digo que empezó y yo estoy, viste, colgada, como estuve toda esta Pro- semana. Problemas tecnológicos, así que Está todavía bien. solucionando una parte y acá estoy con la otra. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Muy ansiosa, porque la verdad que he recibido muchos mensajes sobre este vivo, están esperando muchas familias, bueno, tu aporte, así que bueno, vamos Yo a empezar, también. ya tenemos, bueno, también, así que vamos a empezar por la parte histórica y después vamos a dar algunos tips para vivir este 25 de mayo con los niños, en familia. Ya tenemos 20 conectados, así que ya podemos ir comenzando. ¿Qué te parece? Dale, cuando quieras. Muy bien, adelante, te escuchamos. Bueno, gracias a todos por conectarse. La verdad que al igual que Cintia, yo también recibí muchos mensajes de gente, especialmente padres y madres que estaban interesados en saber cómo festejar esta fiesta. Lo que estuve hablando un poco con Cintia fue que esto sirve de acá en adelante. Obviamente este 25 Exacto. de mayo va a ser muy especial porque estamos todos en una época muy complicada en nuestro país. Entonces quizás estos tips no puedan aplicarlos este 25 de mayo, pero cada uno su situación es particular y de acá en adelante ya saben, esto queda guardado, así que en el Exactamente. canal de Cintia. Ella les va a contar después cómo festejar en familia, con los chicos, el 25 de mayo. Yo voy a dar un poco la visión histórica. Intenté hacerlo lo más ágil posible porque está un poco orientado a los niños, pero es un proceso muy difícil de explicar a los chicos en su totalidad. Entonces, muchas cosas, perdonen los niños, se les van a escapar o quizás no, pero también hay algunos aportes para los padres y Exacto. que después se los pueden transmitir a los chicos. Es que la Porque idea es es difícil. eso, ¿no? Exacto. La idea es poder ayudar a los papás. En Casa de Oro vamos a tratar siempre de que los vivos estén orientados justamente a dar herramientas para que los papás, los docentes, ¿sí? Tengan herramientas, tengan recursos para después poder bajar algunos contenidos a la realidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que a veces no es fácil. Así que bueno, No, por eso también después vamos a dejar, yo lo voy a subir a partir de mañana porque hasta hace muy poquito me seguían llegando aportes, así que lo voy a sumar a lo que preparé de libros, de ideas que van a quedar en un link en la bio de Casa de Oro. Así que, bueno, esperemos que les pueda servir. todo suma, así que Todo sí, suma. buenísimo. Por eso, hay mucho, quizás adolescentes sí pueden seguir más el proceso, obviamente esto es lo que explico un poco en el colegio cuando di este tema, pero es complejo, no es tan fácil, no es que de la noche a la mañana, esto lo digo un poco en todos mis vivos, ocurrió este hecho histórico, hay que remontarse al pasado, todos los hechos tienen antecedentes, y en este caso me tengo que remontar un poco a las invasiones inglesas, porque no se puede el 25 de mayo sin las invasiones inglesas.
Recuerden que en el año 1806 y en el 1807 nosotros sufrimos 2 invasiones de parte de los ingleses que buscaban crear acá una factoría comercial, pero no vinieron solo los ingleses trajeron con ellos la masonería, y eso es un punto fuerte que hay que tener en cuenta, porque cuando los ingleses invadan la ciudad de Buenos Aires, los criollos, más que nada la aristocracia criolla, los hombres, los van a recibir y van a fundar acá logias masónicas. Eso es un punto importante porque todo esto se va a destapar después. Por otro lado, recordemos que en las invasiones inglesas, todo el ejército español estaba en la ciudad de Montevideo porque se pensaba que la invasión iba a ser ahí. La invasión finalmente fue en Ensenada de Barragán, o sea, lo que hoy en día es donde está la escuela de Marina hoy en día, y después de ahí a Quilmes y después a Buenos Aires. Por lo tanto, el ejército español que nos tenía que proteger como cabeza del virreinato no estaba en Buenos Aires, estaba en Montevideo. Entonces los criollos, vos, Cintia, cualquier cosa decime, porque viste que Vos yo quédate tranquila. Sí, no, yo además voy siguiendo los comentarios, así que si alguien quiere dejar algún comentario, yo voy a tratar de tomar nota para no interrumpirte y al final, ir como comentándote quieras, un poquito. no me molesta. Perfecto. Entonces, decía que los criollos tuvieron que un poco tomar riendas de su propia defensa, y acá entra la figura que quiero resaltar en este vivo, que es Santiago de Liniers. Él era un francés que servía a España, de una familia monárquica, y él va a tener un papel esencial en esta primera invasión, en la defensa de la ciudad, porque él se va hasta Uruguay a buscar las tropas que estaban ahí, las trae a través del delta, cruzan el río y organiza la defensa de la ciudad. También quiero destacar que en esta invasión, esta primera invasión, el papel de las mujeres, que las mujeres criollas se enojaron con sus maridos porque vieron el asilo que le estaban dando a los ingleses, y los pusieron en vereda, como decimos acá, básicamente les dijeron, dice, caballeros, desearía que nos hubiesen informado más pronto de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que de haberlo sabido, las mujeres nos habríamos levantado unánimemente y rechazado a los ingleses a pedradas. El papel de las mujeres, tanto criollas como las del pueblo, fue clave en esta primera y segunda invasión, porque fueron ellas las que organizaron Liniers exteriormente, desde afuera, pero internamente las que organizaron tanto atender a los heridos, todo fue organizado por mujeres. Claro, organizar un poco toda la resistencia fue por mujeres. Los hombres en general, salvo excepciones, obvio, declinaron un poco frente a la invasión inglesa, y además les gustó todo lo que los ingleses les ofrecían, el libre comercio, es como que quedaron enganchados con toda esta idea. Claro. Además, hay que también tener en cuenta que el virrey Sobremonte, cumpliendo órdenes de la corona, escapó a Luján y de ahí a Córdoba, que en realidad, bueno, sabemos que esta orden él la tenía de salvar el tesoro real, pero políticamente fue un golpe duro porque su imagen quedó muy mal parada, y de hecho se inventaron varias coplas, donde, por ejemplo, una decía, al primer cañonazo de los valientes, disparó Sobremonte con sus parientes, como diciendo, nos abandonó a todos y nos dejó solos arreglándolo con los ingleses. Hay más coplas de la época y en general todos hablan del miedo del virrey Sobremonte, burlándose de él, porque si bien estaba obedeciendo órdenes, fue realmente un papel lamentable el que tuvo. Y después, obviamente, cuando él vuelve ya para hacerse cargo, cuando la ciudad ya está reconquistada y él vuelve un poco a tomar el poder, los criollos lo sacan carpiendo, como decimos acá, y exigen que Liniers sea el nuevo virrey. Eso también es muy importante. Entonces decía, perdón que te interrumpa, esas coplas, o a partir de esas coplas, o tomándolas también un poquito como instrumento, pueden venir bien para introducir a los niños en la historia, ¿no? Porque recuerden que el tema de la memoria y todo lo que tiene que ver con lo que tiene ritmo, rima y demás, ayuda para que los más chiquititos se prendan. Así que después estaría bueno que si nos podés pasar esas coplas, las podemos dejar también acá en Casa de Oro para que las puedan trabajar con los más pequeños. Dale, te las paso. La verdad que están muy buenas, hay varias, y en general, hasta como son también, tienen rima, es muy fácil aprenderlas, y es divertido. O sea, coplas se pueden aprender de montones de momentos de la historia, pero estas son graciosas. Y bueno, expresan un poco lo que pensaba el pueblo de su propio virrey. Entonces, bueno, les decía que liderados por Santiago Liniers, el ejército, los porteños, todos toman la ciudad.
Después tenemos la segunda invasión inglesa, pero lo importante de todo esto es el sentimiento de autonomía que tienen los criollos. Espera que te voy a pasar a datos porque tengo... A ver, le esperamos un minutito. Ahí está. Perfecto. Vos estás en Moreno, me imagino, así que ahí tampoco la señal es... No, yo tengo buena señal acá donde estoy, pero capaz que me corro un poquito y ahí se me acaba. Sí, pero acá estoy bien. Me puse de datos por las dudas. Hay que estar atento. Sí. Te decía que entonces de esta primera invasión nace un sentimiento de autonomía por parte de los criollos, que no significa que querían desligarse al rey de España, significa que se dan cuenta, como un adolescente, se dan cuenta de que ya están ganando una cierta autonomía y una cierta independencia del poder. Entonces ellos empiezan este proceso de a poco que va a ir madurando, y el primer gesto de esta autonomía es elegir a Liniers como un virrey. Es una situación inédita, porque primero es nombrar a un francés como virrey, y segundo, hacerlo ignorando un poco lo que estaba pasando en España, o sea, sin avisarle al rey. Es como que ya le avisaron un hecho consumado, diciendo, bueno, Liniers es nuestro nuevo virrey, acá tenés a Sobremonte envuelto como un paquetito, tomalo, se te cargo. O sea, fue realmente un gesto, si queremos, revolucionario, en el sentido de que fue un gesto importante. Después tenemos que movernos a España, a la historia de España, porque todo esto va pasando en simultáneo. En España estamos en plena invasión del emperador Napoleón, el emperador francés. Esta invasión, recordemos que estaba ayudada por gente del gobierno español, del Reino de España, como el ministro Manuel Godoy, que era el ministro del rey Carlos IV. El rey Carlos IV era un completo inútil, hay que decirlo, y la verdad es que el que gobernaba era su favorito, que era Godoy, con apoyo de la reina. ¿Qué pasa? Godoy había pactado con Napoleón para poder, habían llegado a un pacto de dividirse el reino de España, en una parte Napoleón, otra parte Godoy, etcétera. Y Napoleón le dice que él va a pasar con sus tropas por España camino a Portugal, porque Portugal era la gran aliada de los ingleses, el archienemigo de Francia. ¿Qué pasa? Napoleón obviamente era bastante zorro y él no planeaba pasar por España y nada más. Él planeaba a la larga conquistar España. Y además sus soldados en este camino hacia Portugal cometen varios, obviamente abusos, saqueos, todo lo que puede hacer un ejército pasando por un territorio civil, o sea, generalmente es un desastre. ¿Qué pasa en ese momento? Acá viene el famoso motín de Aranjuez, que ahí alguien lo puso en los comentarios. Sí. Cuando el pueblo español se da cuenta que su propio rey los ha traicionado, porque bueno, el que los traicionó en realidad era el ministro Godoy, pero bueno, el propio rey se había hecho la vista gorda frente a este hecho. Los nobles de Aranjuez van al palacio y le hacen un motín al rey. El rey tenía pensado escaparse a América a todo esto, o sea, dejar a los españoles a su suerte y mandarse a mudar. Entonces los nobles van, rodean el palacio y lo presionan. Manuel Godoy, de hecho, se esconde en un ropero del susto que tenía. Sí, no era muy valiente que digamos. Y en este momento el pueblo más que nada los nobles, presionan tanto al rey que el rey se ve obligado a abdicar en su hijo Fernando VII. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque la Revolución de Mayo se va a hacer en nombre de Fernando VII, no de Carlos IV. El rey legítimo para los españoles era Fernando. Carlos ya está, había renunciado, había abdicado, adiós. ¿Qué pasa? Ahí viene la gran estrategia de Napoleón y también la estupidez del rey. Napoleón lo invita a Carlos y a Fernando a visitarlo en una ciudad francesa de Bayona para pactar las condiciones de una paz, de una alianza, y el rey estúpidamente acepta ir a territorio enemigo junto con toda su familia a pactar con el emperador Napoleón. ¿Qué hace Napoleón? Que era mucho más inteligente que todos estos tipos. Sí. Le dice a Fernando que le devuelva la corona a su padre, a Carlos, y una vez que Carlos la tiene, que Carlos era mucho más débil de carácter, lo convence de que Carlos abdique en favor de José Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte. De José Bonaparte, perdón. Sí. El hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, José era el famoso Pepe Botella, que no fue tan mal rey, la verdad es esa, pero bueno,
quedó muy mal parado en la historia de España porque era bastante borracho y la verdad es que nunca llegó a gobernar España, nunca logró llegar a Madrid porque los españoles no lo dejaron. Claro. Frente a esta situación, ahí entramos en una crisis institucional, porque la cabeza del reino, que para los españoles era Fernando VII, queda céfala, o sea, céfala significa que no hay cabeza, por lo tanto, Sí. toda la estructura no se sostiene si no hay cabeza. Acá tengo que hacer un breve paréntesis, porque al contrario de la época, donde había muchas monarquías absolutas, los españoles seguían otra teoría que no era la de la monarquía absoluta. Y voy a explicar un minuto esto que tiene que ver con el 25 de mayo. En general, en los reinos europeos del momento gobernaban, en general, salvo Inglaterra, gobernaban monarcas absolutos. Los monarcas absolutos tenían esta idea de que la monarquía era de origen divino y que venía de arriba hacia abajo. O sea, venía la autoridad y bajaba hacia el pueblo. Y el pueblo tenía que estar sometido al rey porque el rey había sido elegido por Dios. ¿Qué pasa? Los españoles tenían una teoría aparte que ya venía desde la época de la Edad Media y que la había como consolidado un pensador que se llamaba Francisco Suárez, que era un escolástico, un jesuita escolástico, que era la teoría, la doctrina de la reversión. Tomaba cosas del absolutismo, pero estaba modificada. ¿Qué decía este señor? Decía que la autoridad sí viene de Dios, pasa al rey, es una autoridad de origen divino. Pero cuando el rey no está presente por locura, por ausencia, por muerte, por lo que sea, la autoridad vuelve al pueblo y el pueblo elige otro soberano legítimo. Esto en la época sí era bastante a contramarcha de todo lo que pasaba en Europa y tenía su origen en toda la historia española donde las cortes que representaban a la nobleza y al pueblo habían sido tan fuertes. Entonces los españoles obedecían a esta idea, no a la idea de que si el rey no estaba, bueno, seguía siendo el rey, pero bueno, no está, ya va a volver. O sea, la autoridad volvía al pueblo. En España, ¿cómo reacciona la gente cuando se da cuenta que su rey está preso? Formando juntas de gobierno en nombre de Fernando VII, defendiéndose según cada región como podían, se levantan todos en armas, hacen una especie de, comillas, guerra de guerrillas, porque atacan a los, o sea, imagínense que el ejército francés era el más importante del momento, junto con el inglés, entonces atacan como emboscadas, atacan y desaparecen, o sea, es una guerra bastante irregular, no hay enfrentamientos de batalla, es una guerra bastante irregular, en la cual muchos españoles se ponen del lado francés, los famosos españoles afrancesados, que después van a quedar tan mal parados. Exacto. Y en general todos los españoles salen a defender al monarca legítimo. De estas juntas, que eran por regiones, la principal, la que encabezaba todo, era la Junta Central de Sevilla, que se iba corriendo de ciudad a medida que Napoleón invadía España, porque nació en Sevilla y después iba yendo cada vez más para abajo porque Napoleón iba avanzando. Ahora tenemos que volver a América, ya sé, es como boom, boom, Europa, América, América, Europa, pero recuerden que todo va pasando a la par. Exacto. Imagínense que acá las noticias llegaban con retraso, porque venían en barco, o sea, en esa época por lo menos con 2 o 3 meses de retraso nos enterábamos de todo lo que pasaba en Europa, que no eran para nada buenas noticias. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón era en su momento como una especie de anticristo, podemos decir, lo veían como realmente con mucho miedo porque decían, a este hombre no lo para nadie y después de Europa viene por nosotros. Entonces, realmente había mucho miedo generalizado y como no había noticias muy claras de lo que estaba pasando allá, también uno se podía imaginar cualquier cosa. Y sí. ¿Qué pasa? Estamos en el año 1809, un año antes del 25 de mayo. Liniers era francés, como dice Anzoátegui, era francés pero no tenías la culpa. Claro. Era un francés más español que francés. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Tenía la mala suerte que había nacido en Francia igual que Napoleón, entonces obviamente los criollos y españoles lo veían con desconfianza porque decían, este hombre a la primera de cambio nos traiciona y vamos a pasar a ser parte de Francia. O sea, no lo veía muy bien, pobre. Entonces le hacen un levantamiento que se conoce como la Asonada del 1 de enero de 1809, donde es una especie, como decir en términos modernos, un pequeño golpe militar,
donde lo instan a Liniers a renunciar acusándolo de ser un posible traidor. Liniers en este caso sale bien parado porque lo apoya el jefe del regimiento de patricios, que era el regimiento más importante de Buenos Aires. Este hombre era Cornelio Saavedra. A Saavedra le dicen, bueno, ya es hora de hacer nuestra propia junta, igual que en España. Y él dice, no, las brevas no están maduras. La breva sería los frutos del higo. Dice, todavía no es tiempo de hacer ninguna junta ni nada, esto hay que esperar a ver cómo van las cosas. Recordemos que en este momento existe todavía la Junta Central de Sevilla, que para los españoles y para los americanos era lo mismo que si fuera el rey, representaba al rey, era la cabeza en representación. ¿Qué pasa? Frente a esta especie de motín, la Junta Central manda un nuevo virrey, que es Baltasar Hidalgo de Cisneros. Liniers, acá quiero destacar el papel de Liniers, porque Liniers tenía el apoyo del pueblo, se podía haber levantado, podría haber hecho lío, tenía tantas posibilidades, pero él apenas llega a este nuevo virrey español, él le cede el mando, lo recibe con honores, le entrega todo el poder, o sea, no hace ningún tipo de lío, él enseguida se retira y dice, me voy a ir a Córdoba a pasar mis últimos días con mi familia, tenía una familia muy grande, era viudo, me voy a retirar de la vida política, de todo, y se va a Córdoba, y la verdad que pobre, quería pasar sus últimos años en paz y no va a poder por cosas que vamos a contar ahora. Entonces, este hecho también es importante porque demuestra el malestar que había en general con el tema de Napoleón en todo lo que era el Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires, que era la que llevaba la voz cantante. En cuanto a la banda oriental, que también tiene mucho que ver en este momento, porque estaba muy cerca de Buenos Aires, el gobernador de ese lugar, que era Francisco Javier de Lío, era totalmente afín al rey de España. Él no tenía la idea de hacer una junta de gobierno, al contrario, era muy negado a eso y también envidiaba mucho a Liniers de manera personal. Entonces él también había un poco pinchado todo el tema del golpe a Liniers y de sacarlo. Ahora sí nos vamos a lo que es mayo de 1810, nos adelantamos un poco. A principios de 1810 cae la Junta Central de Sevilla. Cuando Perdón Napoleón... que te corto acá, decime. un minutito nomás como para... hay personas que se sumaron Claro. recién ahora, que veo que muchos aman a Liniers, y no sé, pero todos los corazoncitos aparecieron también cuando nombraste a Cornelio Saavedra, así que ahí van apareciendo nuestros héroes nacionales. Pero bueno, hay que destacar mejor dicho, más que destacar, hay que poner el ojo en esto, ¿no? Porque es lo que no se dice, y a propósito, obviamente, que en realidad toda esta revuelta, todo este río revuelto que hay acá en América, no se da en contra de España como, o sea, de España. Se da en contra de una España tomada por los franceses hijos de la Revolución Francesa. Entonces, ojo, porque eso tampoco no se dice en las escuelas así, no voy a generalizar, pero la mayoría, y además tampoco se encuentra así tan claro en los manuales, en los libros, ¿no? Por eso también nosotros queremos recomendar libros en donde, bueno, esto se diga así tal cual, ¿no? Porque si nos independizamos de España, van a decir después más adelante, cuando llegue 1816. Bueno, pero ojo, a ver, ¿qué es España en ese momento? ¿Quiénes están en España y cómo es la cuestión, no? Lo dejo en claro nomás para que ahí los padres vayan como, los docentes, los padres vayan como levantando las antenas y prestando atención. Claro, no, es que está bueno que lo digas porque vamos a ver qué era España en el 1810 y qué va a ser en 1816, qué pasa en el medio que hace que nos independicemos. Exacto. Porque el término revolución está muy mal puesto, no fue una revolución, fue algo totalmente acorde a la tradición española. El otro día escuchaba una charla de Vicente Massot que justamente decía, acá no hubo una revolución, porque la revolución implica ir en contra de la autoridad. Y acá no hubo una revolución, ahora voy a explicar un poco, no me quiero adelantar, pero no fue una revolución, es un término que tomamos de la Revolución Francesa. Por otra parte, hay que aclarar que muchos criollos, como por ejemplo Mariano Moreno, eran muy afines a los principios de la Revolución Francesa. Castelli, Mariano Moreno,
tenían de hecho a Rousseau en sus bibliotecas, que en ese momento estaba prohibido, entonces hay que también tener en cuenta eso, porque ellos sí van a influir en meter los principios de la revolución en la primera junta y en los primeros gobiernos. Ahora vamos a lo que es, bueno, les decía, acá en la Junta Central de Sevilla, que estaba en Cádiz, porque como les decía, iban bajando a medida que invadía Napoleón, ellos iban escapando, y bueno, cae Cádiz, cae la Junta desaparece, se tienen que dispersar todos, y los ingleses ahí arman un consejo de regencia, una institución que en realidad no existía en la historia española, era una cosa nueva. En la isla de León deciden llamar a varios notables españoles y crear un consejo de regencia, algo raro. Y ellos van a defender esta isla de cualquier ataque francés. Esas son las noticias que llegan acá en mayo de 1810. La creación del Consejo de Regencia, que en realidad esa noticia llega más tarde, no queda muy claro quién es la autoridad, pero sí llega la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. Vienen 2 fragatas, una goleta y una fragata en realidad, una va a Montevideo y una viene a Buenos Aires. La que va a Montevideo enseguida el gobernador de Lío la aísla porque no quiere que la gente se entere de esta noticia, porque la verdad que no le conviene que se enteren de esto, porque no quiere pánico. Y la que llega a Buenos Aires también es aislada por el virrey Cisneros. Pero ¿qué pasa? Antes de que la logren aislar, ya habían subido varias personas a bordo, porque imagínense en la época, no había noticias, no había internet, no había WhatsApp, no había tele, no había nada. Entonces suben arriba una fragata inglesa y le preguntan, che, ¿qué está pasando en España? Cuéntenos, y le dicen, mirá, pasa todo esto. Una de esas personas que había subido a la fragata inglesa era Manuel Belgrano, a preguntar y a ponerse al tanto de las noticias de España. Y además esta fragata traía diarios diciendo, bueno, pasó todo esto, periódicos. ¿Qué pasa? Las noticias corren, porque las malas noticias enseguida corren y se entera todo el mundo, entonces Cisneros se da cuenta que él no puede mirar hacia el costado frente a un hecho tan importante. Y el 18 de mayo hace una proclama donde él ratifica su lealtad al legítimo rey Fernando VII y dice que él va a gobernar en su nombre hasta su vuelta. Acá tenemos varios problemas. En primer lugar, la autoridad de Cisneros. El que validaba la autoridad de Cisneros era la Junta Central de Sevilla, que actuaba en representación del rey. En este momento no está ni el rey ni la Junta Central. Los criollos desconocen el Consejo de Regencia, porque no es una institución a la cual estén acostumbrados o que conozcan. Otros lugares de Hispanoamérica sí la aceptan. Y acá es donde va a empezar la lucha entre los realistas, que apoyan el Consejo de Regencia y después a Fernando VII, y los llamados patriotas, por decirlo de alguna manera, no es un término que me guste mucho, pero bueno, es el que se suele usar, que no están en contra del rey. Tampoco quieren hacer una patria aparte. Lo que quieren es tener su propia junta hasta que vuelva el verdadero soberano. De hecho, el grito que habían tenido en la sonada del 1 de enero de 1809 era juntas, juntas como en España. Formar nuestra junta de gobierno en representación de Fernando VII. No había ningún tipo de idea. La famosa máscara de Fernando VII no existió, no había esta idea de, nos vamos a independizar, guiño, guiño, no, o sea, no. Sí, algunos la podían tener como Mariano Moreno, seguro, porque él siempre la apoyó. Sin embargo, era muy difícil resistirse a esa idea de cortar lazos con el rey de España. Era una idea, una locura. Muchos de los criollos de la primera junta eran monárquicos, como Manuel Belgrano. Ya dije que Cisneros intenta ocultar la noticia, no puede, hace esta proclama, y la verdad es que al pueblo no le cae bien esta proclama, y ahí lo presionan. ¿Quiénes lo presionan? Primero, los notables, con Cornelio Saavedra a la cabeza, y después el pueblo. El pueblo es motivado por 2 personajes bastante siniestros de nuestra historia, que son Domingo French y Antonio Beruti. Son 2 personas distintas. French y Beruti, 2 personas distintas. Sí, son 2 personas distintas. Siempre nos equivocamos, decimos French y Beruti y pensamos que es como Ortega y Gasset, la misma persona. Justo te iba a decir, Ortega y Gasset, la misma, French y Beruti no. Claro.
French y Belushi son dos personas diferentes, pero siempre van juntos a todos lados. Y no Tienen la eran misma. simples, no eran simples señores que repartían escarapelas. No, al contrario, serían en términos argentinos modernos piqueteros, Exacto. puntistas. Eran personas que movían a la gente por cuestiones políticas, o sea, para que entiendan los que nos están escuchando afuera. Acá le decimos piqueteros, punteros, no puntistas, punteros, etcétera. Punteros. Bueno, claro, era lo mismo. Ellos mueven a la gente y les ponen no escarapelas, sino cintas blancas. El blanco era el color de la monarquía y le ponen estas cintas para presionar al virrey, como recordándole, mirá que el verdadero rey es Fernando VII, no sos vos. Y además llevaban cuadros de Fernando VII. Se hace una especie de piquete frente al cabildo, que era como la representación del poder en ese lugar, en este momento. ¿Qué pasa? Frente a esto, Cisneros tiene que hacer un cabildo abierto, que es una sesión extraordinaria, donde tiene que llamar a todos los notables de la ciudad. Mandan 450 invitaciones a los notables, incluso más personas, porque las invitaciones se reparten por todos lados en la ciudad de Buenos Aires. Y para que nos demos una idea, muchos criollos no van, muchos criollos españoles, etcétera, no van al cabildo abierto. Pensemos que van solamente 250 personas. Y algunos incluso van porque las mujeres los agarraron a cascotazos y dijeron, si no vas, no entras esta noche a la casa. O sea, van porque las mujeres los patearon. Entonces, es como que tampoco había demasiado interés en lo que estaba pasando, había bastante desinterés en todo. En este famoso Congreso Abierto, sesión abierta del 22 de mayo, hay muchas posturas que yo las voy a resumir en dos. Una es, el virrey, ¿su autoridad es legítima? Si su autoridad es legítima, ¿se queda? O si su autoridad no es legítima, ¿se va? O sea, ¿qué hacemos con el virrey? ¿Cómo nos gobernamos ahora? Básicamente, ¿qué hacemos? El virrey obviamente se quiere quedar, el obispo del lugar, que es el obispo Lué, lo apoya, porque quiere como seguir que siga el dominio de España en cierta manera, apoyado por la figura del virrey, pero nadie se pone de acuerdo, se hace la noche, dicen seguimos mañana, el 23 de mayo, siguen hablando, bla, 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 votan y finalmente el virrey se ve obligado a renunciar, pero tenía una carta más para jugar, que es la que va a jugar ahora. El virrey dice, bueno, mi autoridad caducó, todos votaron a favor de que yo me vaya, pero yo voy a formar una junta y me voy a poner como cabeza de esa junta. En esa junta va a haber 4 personas, más mi persona, o sea, serían 5, 2 españoles, 2 criollos y el virrey Hidalgo de Cisneros como cabeza hasta que vuelva el rey. Cuando los criollos se dan cuenta de esta junta, de la creación de esta junta, que en realidad Saavedra tampoco es que estaba a favor, a él lo meten en esta junta, pero él se entera en el momento que está dentro de este plan, se enojan porque ellos no quieren que el virrey siga gobernando, porque si sigue gobernando es más de lo mismo, o sea, no tiene ningún sentido. Y ahí es cuando viene una especie de golpe militar la noche del 24 al 25 de mayo, donde Saavedra ahí dice, ahora las brevas están maduras, ahora sí es tiempo de hacer la revolución. Y ahí se levantan y presionan al virrey Cisneros para que renuncie y él se da cuenta que no puede contra el ejército, entonces renuncia. Al día siguiente ya se proclama lo que es la primera junta de gobierno, donde había tanto españoles como criollos, como había un sacerdote. Todo proclamado hasta la vuelta del legítimo rey Fernando VII o uno de sus sucesores legítimos. ¿Qué pasa? Hasta ahora todo es muy bonito, el problema es lo que empieza a partir de ahora. No sé si Cintia querés que pare acá o doy un pantallazo de lo que sigue. No, un pantallazo para poder después ir puntualmente a lo de los tips y festejos, pero para cerrar el tema, dale. Porque aparte Perfecto. acá veo que son comentarios los que hacen, pero no hay preguntas, así que no hay problema, no vamos a frenar. Bárbaro. Sí, voy a hacer un pequeñísimo pantallazo porque ahora empieza realmente una historia muy compleja de Sí, queda para otro entonces, vivo. Para 1.000.000, Pero sí, una serie. claro, pero por lo menos un pantallazo. Cerramos, claro, de alguna manera. Además quiero cerrar la historia de Liniers, porque a todo esto Liniers es muy importante. Exacto. ¿Qué pasa?
25 de mayo la primera junta, no le voy a nombrar a los personajes porque ya los archiconocen y yo nunca me los acuerdo, además siempre los tengo que estar leyendo, pero bueno, Saavedra queda como presidente de la primera junta. ¿Qué pasa? El 27 de mayo se larga una especie de circular o mensaje a todas las regiones del Virreinato del Río de la Plata para contarles lo que acaba de pasar. Pensemos que pasó una semana donde pasaron todas estas cosas, no hubo tiempo de avisar. Y a su vez, pedirles que manden diputados de cada provincia para crear una gran asamblea, la Asamblea Grande, donde sería similar a lo que va a ser después el Congreso, un poder legislativo. En este momento ya cuando se empiezan las cosas a salirse del carril. ¿Por qué? Mandan 3 expediciones, una al norte, a lo que sería el Alto Perú, otra a lo que sería Paraguay y otra a la banda oriental, Uruguay. Estas 3 expediciones armadas van a cometer bastantes desastres. Nos vamos a enfocar principalmente en la que va al Alto Perú, porque tiene que ver con el asesinato de Liniers. La que va al Alto Perú está encabezada por Castelli, que es un personaje terriblemente siniestro en la historia. Otro siniestro como French y Beruti. Castelli va con Balcarce, con French, va con muchas personas que realmente no son nada recomendables, y a lo largo del camino va cometiendo una serie de abusos, se burla de las costumbres religiosas de las personas. De hecho, en Salta él se vistió de sacerdote, hizo una misa que era, bueno, un sacrilegio, o sea, derribó iglesias, derribó estatuas, bueno, lo odiaron, básicamente lo odiaron y generó tal caos que terminamos perdiendo las provincias del norte, que hoy sería Bolivia y parte de Perú, o sea, para que se den cuenta el desastre que armó. ¿Qué pasa? Cuando se forma la Junta del 25, Cisneros le manda un mensaje a Liniers, ese mismo día le manda un mensaje diciéndole, ayúdame, acaba de pasar tal cosa. Hay que entender que las noticias llegaban a Córdoba totalmente distorsionadas, no se sabía muy bien qué había pasado, la verdad es que Cisneros le cuenta a Liniers una versión del asunto que no coincidía con la realidad. Entonces, apenas llegan las noticias a Córdoba, Liniers se junta con los principales notables, que sería el gobernador, el obispo del lugar, etcétera. Estoy buscando porque acá quiero leer una frase de Liniers. Se juntan y deciden armar la contrarrevolución, una resistencia al ejército de Castelli que venía avanzando. Dice Liniers en una carta a su suegro, que la tengo ahí en la página de Regine, pero se las leo ahora, dice, no puedo ponderarle el sentimiento que me ha causado el verle alucinado por los falsos principios de unos hombres que, olvidando los principios más sagrados del honor, de la religión y de la lealtad, se han levantado contra el trono, contra la justicia y contra los altares. El suegro de Liniers había como afiliado, había sostenido, defendido los principios de Mayo, pero esta idea había llegado distorsionada a Córdoba, claro. Y Liniers lo toma como un levantamiento contra el verdadero monarca. Por eso es que organiza el levantamiento contra el ejército de Castelli. Claro. ¿Quién traiciona a Liniers? El deán Funes, que era como el sacristán de la Catedral de Córdoba, una persona de una familia, los Funes era una familia que había fundado muchas cosas en Córdoba, o sea, realmente una familia importante de abolengo, y este personaje también siniestro va a terminar denunciando y toda la conspiración en contra del ejército de Castelli. Y que muchas veces se les da, y que muchas veces se le da hasta un capítulo entero o una gran parte en los manuales a la figura del deán Funes. Es impresionante y uno después se pone a leer bien en concreto y ¿por qué? Y a veces a Liniers ni siquiera se lo nombra por ahí por arriba. Así que bueno, también a prestar atención. Claro, sí, fue un traidor básicamente. Él al principio se puso con los conspiradores, por decirlo de alguna manera, y después los traicionó por dinero seguramente o por algún puesto. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que era una familia muy importante, era una persona que se la consideraba mucho, entonces fue peor su traición. Claro. Encima, cuando va llegando el ejército de Buenos Aires, mucha gente deserta porque tenía mucho miedo, lo dejan a Liniers prácticamente solo con algunas pocas personas. Liniers se tiene que escapar, pero es apresado el 7 de agosto lo capturan,
y inmediatamente llega, o sea, Balcarce, que era el que manejaba la expedición, lo quiere mandar preso a Buenos Aires, pero no lo quiere matar, porque Balcarce realmente, imagínense Liniers, era una persona venerada, el héroe de la Reconquista, había sido virrey, o sea, no era una persona que uno quisiera matar, al contrario. Él manda el aviso a Buenos Aires diciéndole, ya lo agarramos, lo capturamos, yo lo mando para allá preso. Y acá viene el primer gran pecado, podemos decir, de la primera junta, que es un asesinato directamente, y que lo firma toda la junta. Esto también hay que tenerlo en claro. Saavedra y Belgrano firmaron el asesinato de Liniers, porque la historia siempre dice, no, fue Mariano Moreno que lo odiaba y lo... Sí, Mariano Moreno lo habrá instigado, pero el asesinato lo firmaron todos, menos el sacerdote que no firmó porque era sacerdote, pero lo firmaron todos. Y acá es, para mí, es una ruptura porque ya estás, es como que estás marcando un poco el camino que vas a llevar y ya estás rompiendo un poco con España. Eso es lo terrible de toda esta situación. Él manda en la orden de que lo asesinen, de que lo fusilen, y nadie lo quiere hacer, porque imagínense, nadie quería matar a Liniers. Tienen que traer, de hecho, soldados ingleses que habían quedado en la época de las invasiones, que habían quedado por acá girando, los llegan un pelotón de ingleses para que lo fusilen, porque ningún criollo quería cometer ese asesinato, y fusilan a todos menos al obispo, que no lo fusilan para no entrar en problemas con la iglesia, básicamente, pero bueno, fusilan al gobernador, a Liniers, a un montón de notables. El pueblo se enojó tanto con este asesinato que al día siguiente apareció la palabra clamor escrita con sangre en todas las puertas de la ciudad de Córdoba, que serían las iniciales de cada una de las personas que habían asesinado. Y de hecho, acá French es el que le da el tiro de gracia a Liniers cuando después del fusilamiento, o sea que encima fue el desgraciado que lo terminó de matar. Exacto. La historia sigue y se complica todavía más, pero no me voy a adelantar porque esto ya da para una temporada de vivos. No, y además pero bueno, ya pasamos el 25 de mayo y ya entramos en el 9 de julio, claro, dentro de seguimos. poquito. Pero bueno, creo que la idea, ¿no? de poner, digamos, a cada hecho y a cada personaje en el lugar que corresponde, era un poquito también la idea del vivo, ¿no? Por esto que decíamos al principio. Hay que prestar atención cómo nos cuentan la historia y contársela como corresponde a los chicos. Y esto va tanto para padres como para docentes, ¿no? Tener el ojo bien abierto y las antenas bien paradas para ver qué manual usamos, qué libro, bueno, las fuentes y la bibliografía que usamos. Así que creo que fue un resumen pequeña total, porque es un montón para tan poquito tiempo. Así que bueno, si tendremos que rescatar entonces personajes como para decir, porque una de las ideas que queríamos dejar también es que no es simplemente, bueno, a ver, como recurso un libro, después les vamos a dejar igualmente la lista con los libros, pero bueno, sí, tenemos los libros, pero ¿qué hacemos? Simplemente nos ponemos a leer historia con nuestros hijos, nos ponemos a hacerles estudiar la historia de memoria y nada más. No, tenemos que como que ir buscando a ver dónde apoyarnos para que la historia también se vuelva sabrosa, ¿no? Y que los chicos puedan tomar de ahí cosas con que identificarse. Entonces, por eso, si tendríamos que, no sé, destacar personajes y trabajarlos desde su biografía, resaltando sus virtudes, o bueno, o las cosas porque siempre tenemos virtudes y a veces nos equivocamos también, ¿no? No vamos a encontrar seres perfectos tampoco en la historia, pero bueno, sí habrá, seguramente los hay, aquellos que se destacaron, sí, por querer hacer las cosas bien, por el amor a la patria y por seguir las tradiciones, ¿no? ¿A quiénes destacarías? Un poco ya lo vimos, pero para dejarlo más en claro. Mira, en este proceso principalmente a Liniers, que yo creo que es un ejemplo de un caballero cristiano, fiel a España, más allá del malentendido que pueda haber habido, él peleó por ser fiel a los ideales, a su patria de adopción, que era España. Exacto. Él no tenía por qué haberlo hecho. Después destacaría Saavedra, que si bien en el asesinato de Liniers tuvo un papel lamentable, como vos decís, los héroes tienen virtudes y defectos. Exacto. No sabemos qué postura, por qué lo hizo, qué papel realmente quizás no quería, no lo sé. La verdad que ahí no me puedo poner en sus intenciones, claro. Pero también es un ejemplo de valentía Saavedra.
Ujú. Y después destacaría en este proceso a Belgrano, porque Belgrano siempre fue monárquico, siempre quiso instaurar una monarquía, aunque fuera una monarquía inca, una monarquía que descendiera de Fernando VII, lo que fuera, y siempre fue muy devoto de la Virgen, y es como que me parece un personaje que es poco apreciado en nuestra historia, poco Exacto. conocido, y es una persona que me gustaría destacar una cosa, Cintia, y ya te doy la palabra. Sí, sí, sí. Cuando él gana la batalla de Salta, el gobierno de Buenos Aires le da una recompensa en dinero muy grande. Que él con eso ya se podía haber retirado y podía haber hecho su vida en paz, ya había hecho demasiadas cosas por la patria, y él destina ese dinero a crear 4 escuelas en Salta, a las Exacto. cuales les arma un reglamento pedagógico que es, yo se los recomiendo que lo lean porque realmente es increíble las cosas que les proponen. Cuando uno habla de educación argentina, el primer personaje que se te aparece en la cabeza es Sarmiento, como el gran educador, el gran promotor de la educación argentina, y en realidad nuestro primer promotor de la educación cristiana católica argentina fue Belgrano, que por Exacto. haber donado todo este dinero a las escuelas y a la patria, terminó muriendo en la pobreza, habiendo empeñado su reloj para poder pagarle al médico que lo fue a ver. Entonces, quiero destacar ese personaje poco apreciado. Y no me quiero equivocar, o sea, no quiero decir una cosa que no es, pero creo que, no sé si todas estoy segura que no, pero creo que una o dos todavía siguen funcionando de esas escuelas. O sea, y son las Puede únicas ser. que hay en esa zona. No sé si es una o son dos. Si alguno lo sabe y lo quiere corregir, perfecto. Pero, y además también otro personaje al que se lo tiene solamente como el creador de la bandera y a veces hasta ni siquiera cuentan la historia como corresponde. Claro, Entonces, sí. Otro tema. es otro tema también largo de tratar, pero bueno, acá también nombran a Dorrego, bueno, dan las gracias, así que bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por estar acá escuchando este viernes a la noche. Y bueno, bueno, y el papel también de las mujeres que destacaste, porque bueno, ahí se ve también esta diferencia, ¿no? El hombre que va y pone el cuerpo, ¿no? En estos movimientos, digamos, ¿no? Históricos, pero es la mujer la que se queda siempre organizando, el papel de la mujer que se queda poniendo el orden y también alentando. Así que quizás en este Totalmente. momento no hay una mujer para destacar, pero sí las mujeres fueron muy importantes. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de cómo llevar todo esto hacia los niños. Yo me llevó tiempo prepararlo porque iba de, bueno, a ver, lo voy a tocar por acá, lo voy a pasar por allá, bueno, y me decidí por tratarlo de una manera. Primero, para los que no lo sabían, este año Casa de Oro tiene un lema que es recuperemos la realidad, porque en medio de todo este lío que estamos viviendo de la pandemia, etcétera, nos hemos vuelto muy, bueno, no nos queda otra, ¿no? Pero virtuales y estamos con el teléfono y estamos con las clases virtuales y estamos con el home office, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco desde Casa de Oro queríamos aportar un poco de eso, ¿no? Recuperemos la libertad, como podamos, como en casa, con la familia, ¿no? Volver a la naturaleza, pero recuperemos la realidad. Y dije, bueno, ¿por qué no apuntar los tips o las ideas también desde ese punto de vista de recuperar la realidad? En la historia, cuando sucedió todo esto del 25 de mayo, fue un gran hecho que después se empezó a recordar a lo largo de la historia y los festejos empezaron muy pronto, digamos, ¿no? Ya al año, el primer aniversario, fue un gran festejo de este 25 de mayo. Y, y los festejos duraban muchísimo, comenzaban en la víspera, el 24 a la noche, y podían durar a veces semanas. Y eran festejos en donde todo el pueblo participaba y se hacía en la calle, o sea, se hacía en la plaza, se hacía en los patios de las casas, en las calles de los distintos lugares, y participaban todos. Me gustaría invitar a todos en la manera de a ver, en la medida de lo posible, porque estamos viviendo un tiempo bastante particular, como decía Sofía al principio, invitar un poco a retomar eso, ¿no?
Quizás no lo vamos a poder hacer en una plaza, ni lo vamos a poder hacer aún en la escuela, porque encima nos toca este 25 con estos 9 días, por lo menos acá en Argentina, de estar adentro, pero sí quizás en nuestra casa, sí quizás en los lugares donde las restricciones no son tan cerradas, porque sí, no es igual en toda la Argentina y tampoco en todo el mundo, y hay gente que nos está mirando de países cercanos acá a Argentina. Entonces, bueno, volvamos a esto de festejar en familia, festejar con los vecinos, festejar quizás en una casa reuniendo a mucha gente, en la medida de lo posible, y cuando digo mucha gente, que se entienda lo que estoy diciendo, porque los festejos serán así, y deben ser así. Es más, el mismo Estado, digamos, sostenía los festejos. Entonces estaba la misa, estaba el Te Deum, estaba la banda, el desfile militar. O sea, eran realmente fiestas que, bueno, ya que no podemos hacerlo este 25 de mayo y ya que hace años que no lo vivimos de esta manera, o no se puede vivir de esta manera, pidamos a la Virgen de Luján, nosotros los argentinos, que eso pueda volver y nosotros poner nuestro granito de arena para que eso pueda volver a ser así, ¿no? Poder festejar nuestras fiestas patrias con mucho orgullo y poder llenar de banderas argentinas nuestras calles. Lo primero que me gustaría decir e invitar es a que pongamos estas fechas patrias también en su lugar y tengamos muy presente a la Virgen de Luján, que ella es la patrona y es la madre de nuestra patria, y que todo lo que hagamos, sea muy sencillito o sea muy grande, sea solo con la familia o sea con alguien más, lo pongamos bajo el manto de la Virgen. Así como vamos a quizás poner la bandera en la casa, como vamos a quizás a preparar una rica comida, armemos un altar a la Virgen, recemos el rosario juntos en familia, pidiendo por nuestra patria. ¿Por qué no organizar una pequeña peregrinación, aunque sea no peregrinación, una pequeña procesión, aunque sea en casa, pidiendo por nuestra patria, ¿sí? No perdamos de vista esto. Quienes puedan ir a misa, por favor, pidan por nuestra patria, pidan por la patria, encomiéndenla a la Virgen. Eso creo que tiene que ser lo primero. Y estuve buscando y leyendo, y la verdad que a veces nos olvidamos de esta parte que es la principal y la más importante. Después, todas las ideas son buenas. Y les voy a dar algunas que me parece que son... que son un poquito originales. Hay que retornar y hay que recordar, y sobre todo a los más chicos que les tocó vivir estos últimos años un poco caóticos, volver a las tradiciones, a las costumbres, ¿sí? A las costumbres nuestras propias. Entonces, si hoy no se puede salir, organicemos un taller de folclore en casa. A ver, todavía no terminó la semana de mayo, todavía tenemos unos días, por eso también lo quisimos hacer hoy y no hacerlo ni el 24 ni el 25, para poder poner en práctica alguna de estas cosas. Talleres en donde, bueno, hoy tenemos que usemos la tecnología bien y podemos buscar, no sabemos bailar bailes típicos, busquemos algún tutorial en YouTube, bailemos juntos en familia bailes típicos, sepamos reconocer los cantos tradicionales, la diferencia entre una chacarera, una samba, etcétera, ¿sí? Lo tenemos que saber, o sea, eso es nuestro, es como saber nuestro apellido, ¿no? O sea, de dónde venimos, es lo mismo. Las comidas típicas, hay una amiga, Flor de Lis, de estas mamás emprendedoras, que me dio una idea muy buena y la voy a estar compartiendo en historias en estos días. Ella da talleres para adolescentes y para niñas en Mendoza y están armando, lo cual me pareció buenísimo, de puño y letra, un recetario familiar, no solamente buscando comidas típicas generales, sino comidas tradicionales familiares. Y yo le sumo a esto
la posibilidad de poder hacerlo de tal manera que eso se pueda heredar. Entonces, que no quede con un, bueno, listo, la última receta acá termina, ¿no? Que eso se pueda ir llenando, digamos, completando, ¿no? Año a año, y que se pueda ir heredando en la familia. Eso me parece muy, enseñarles a cocinar a las chicas, a los chicos, las comidas típicas, que se puedan reunir cuando se pueda con sus amigos a comer comidas típicas. Otra cosa, por ejemplo, hacer ofrendas, esto quedó un poquito, mi idea era decirlo cuando decía lo de las procesiones y demás, pero ¿por qué no preparar una bandera, bordarla con los Sagrados Corazones y ofrecerla a la Virgen de Luján en ese día? Una actividad que se puede hacer en familia, de paso aprenden labores, y encima nos ponemos en esa situación. ¿Por qué? Porque varios de nuestros héroes nacionales ofrecieron sus sables, y ahí me puede ayudar también Sofía, ¿no? Y ofrecieron bueno, usaban el escapulario, rezaban el rosario, asistían a misa. O sea, esto no es solamente algo que se me ocurre a mí o porque, bueno, o que lo saco de la galera. Es también imitar. Exactamente. Entonces, imitemos también en eso a nuestros héroes nacionales. Después, bueno, no nos olvidemos de las poesías, por eso también le pedí a las coplas a Sofía, volver a recitar poesías. Vamos a dejar también en la bio de Casa de Oro, y voy a compartir también en historias poesías, buenas poesías, para que los chicos puedan, no solo los chicos, también los grandes, porque está bueno que los chicos nos vean a nosotros, los papás, los tíos, los abuelos, recitar poesías. Y por qué no armar una competencia de recitado, y ahí poder invitar los que puedan y cuando se pueda, porque esto también piensen que es ideas de acá al futuro, ¿no? En la cuadra. Ustedes se van a reír, pero yo vivo acá en una avenida donde creo que son 2 los chicos que hay, o sea, mi nene y uno más. Después el resto son todas personas mayores. Pero estos 2 niños es como que trajeron la alegría a la cuadra, y cualquier cosa que propongan, la gente, o sea, los vecinos, como los adoran tanto, los quieren porque son los niños de la cuadra, se suman a lo que les propongan. Y entonces está bueno que, por ejemplo, puedan sumar a vecinos, a amigos que quizás no tienen mucha idea, o sí, siempre que hay algo para divertirse sanamente, la gente se prende. ¿Por qué no un concurso de recitado y aprovechar a entregar las poesías para que la gente pueda leer buena poesía? Entregar buenos premios, y después quedarse a compartir una merienda, o un almuerzo a la canasta con comidas típicas, con folclore argentino. Eso antes se hacía, no es algo que se me ocurre a mí hoy, esto antes se hacía. Entonces volver a eso, ¿no? Volver. Volver también cuando se pueda a las bandas de música, volver a escuchar las marchas patrióticas. En la bio de Casa de Oro también voy a dejar un enlace al Spotify de Casa de Oro, me estoy mezclando las cuentas, para que también puedan acceder a marchas, bueno, de bandas que son muy buenas, y bueno, escucharlas, los desfiles, y no esperar que las convoque otro. Si mi directora en la escuela no convoca, la idea la pongo yo, y pregunto, y cómo las contacto, y bueno, y tener en cuenta que son muy solicitadas para esas fechas, entonces ya a principio de año ponerme ahí a buscarlas y a contratarlas. Lo mismo las familias, los vecinos. Nosotros tenemos el derecho de poder hacer esos tipos de eventos en las calles. Entonces, bueno, cuando pase todo esto, nosotros tener la iniciativa, no esperar que la tenga otro, ¿sí? En nuestras casas lo mismo, poner a los chicos a que aprendan a tocar instrumentos para que puedan ellos también en un futuro, bueno,
ser Total. parte de todo esto, toquen las marchas, toquen las canciones populares nuestras. A ver, yo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nos tenemos que hacer protagonistas, ¿sí? Esto no va a volver solo. O sea, nosotros lo tenemos que volver a hacer nacer, lo tenemos que volver a traer. Y y los chicos tienen que ver que a nosotros esto nos preocupa, que a nosotros esto nos mueve. Entonces, cuando vean que nosotros nos movemos para que esto vuelva, para ellos va a ser natural y les va a salir solito en un futuro. Así que bueno, esta era la invitación que queríamos hacer hoy, a movernos. Hoy quizás va a ser dentro de casa o los que puedan un poquito más con alguna que otra persona más, pero en un futuro tenemos que apuntar a lo grande, ¿no? A lo grande. Y bueno, y tomémonos también estos días quizás de estar un poquito más adentro para proyectar, empezar a averiguar, empezar a contactar gente. Y hoy es más fácil porque hoy tenemos las redes sociales donde podemos acceder, no sé, al Instagram de la banda tal, no sé, de profesores que están dispuestos, por ejemplo, a hablar. Armemos la semana de mayo o el mismo día del 25 de mayo o la fiesta patria que sea, para jóvenes, entonces invitemos a jóvenes, que venga alguien a hablarles de historia, que se puedan hacer juegos, que puedan aprender cosas, que se puedan conocer en un ambiente sano. Eso tiene que volver, pero nos tenemos que nosotros poner, repito, como protagonistas, ser los que den el primer paso y porque si no, no va a volver. Si no, nadie lo va a hacer. Así que, Sí, bueno, sí, ese es el llamado desde Casa de Oro. Así que, sí, bueno, excelente. acá están dando las gracias. No, nosotros les agradecemos a ustedes porque es viernes, porque es de noche, porque es tarde, porque la mayoría de los que se conectaron, al menos los que pude ver así rápidamente, tienen hijos y sabemos lo que es una casa para organizar todo, así que les damos las gracias nosotros a ustedes. Y bueno, va a quedar todo en la biografía de Casa de Oro a partir de mañana, en historias, y les pido que sigan a los que no la siguen, a Sofía en su cuenta porque es excelente Gracias. y te doy inmensas gracias porque la verdad que te puse a trabajar un montón esta semana. No, por favor, gracias por convocarme. Me encanta hablar de estos temas, así que te imaginarás que no tengo ningún problema. Me gusta. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, acá nos dan ideas, locro, chocolate, pastelitos. Bueno, cuando se pueda también me invitan, no tengo problema, voy a donde sea, así que no tengo A ningún comer problema. siempre. Sí. Me Sí, a gusta comer. también comer, bailar, escuchar música, ahí estoy, así que también me pueden invitar. Bueno, Sofía, Totalmente. no quiero seguir estirando, ya estamos en la hora, así que te doy las gracias, muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias a los que lo van a ver después también, porque varios por el horario no podían, así que me pidieron que les deje el enlace, así que muchas gracias a todos. Y si tienen más ideas, por favor, me las dejan por privado, que las vamos a estar compartiendo también en historias, ¿sí? Sí, lo Bueno, mismo la lista de libros que estamos lista de libros. haciendo, así que Perfecto, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Beso Bueno, grande. beso grande y que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.